Muy bien, entonces vamos a empezar con la resolución ya del problema número 1 de la práctica. Lo que me pide en el problema número 1 es justamente que al tener yo dos puntos, un punto A y un punto B, lo que yo tengo que hacer es encontrar, bueno, dos puntos, igual dos puntos, también tengo que encontrar dos puntos que dividan, ¿no?, al segmento que hay entre el punto A y el punto B en tres partes iguales, ¿ya? En tres partes iguales. Es decir, acá yo voy a tener el punto A, voy a tener el punto B, y bueno, tengo que encontrar justamente lo que son dos puntos más, ¿ya? Dos puntos más, el punto 1 y el punto 2, ¿ya? Eh, Tengo que encontrar esos dos puntos de tal forma que el segmento de acá, de A al punto 1 y del punto 1 al punto 2, y finalmente del punto 2 al punto B, sean justamente tres partes que sean iguales en longitud. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que encontrar estos dos puntos para que el segmento AB quede dividido en tres partes iguales. Ya, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que voy a hacer primero es esto de acá. Me voy a olvidar del punto 2, ¿ya? Me voy a olvidar del punto 2. Nos olvidamos del punto 2, ¿no? Nos olvidamos de esto, ya temporalmente. Y vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. Del punto A al punto 1 y del punto 1 al punto B, tiene que haber la siguiente relación, ¿ya? Eh, Tiene que ser esta la relación. Del punto A al punto 1, por cada unidad, o tal vez por una unidad que hay del punto A al punto 1, tiene que haber dos unidades del punto 1 al punto B, ¿ya? Del punto A al punto 1, si hay una unidad, pues del punto 1 al punto B tiene que haber dos unidades, es lo que voy a decir. Es decir, si aquí hay un centímetro, de A al punto 1 hay un centímetro, entonces del punto 1 al punto B tiene que haber 2 centímetros, ¿ya? Es decir, que del punto A al punto 1 va a haber una longitud, una distancia, pero del punto 1 al punto B va a haber el doble de esa distancia, ¿no? El doble de esta distancia de acá, que hay del punto A al punto 1. Entonces, el doble va a estar acá, ¿no? En el punto 1 y el punto B, ¿no? Va a haber una longitud que va a ser el doble, ¿ya? Entonces, la relación va a estar planteada de esa forma. La relación de A al punto 1 va a ser 1, ¿no? Y del punto 1 a B va a ser 2. Es decir, aquí del punto 1 al punto B hay el doble de longitud que del punto A al punto 1. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para encontrar x sub 1, lo que yo tengo que utilizar son las coordenadas, tanto de A como de B, ¿ya? Y esto va a ser x sub A y x sub B. X sub A, bueno, y sub A, ¿no? ¿Ya? Y lo mismo acá, ¿no? X sub B y y sub B, ¿ya? Y y sub B. Entonces, para encontrar el x sub 1, ¿ya? Que va a ser justamente, que va a ser justamente el x
del punto 1, ¿no? Ahorita el punto 1 va a estar así. El punto 1 es una incógnita, ¿no? Es una incógnita. Pero ese punto 1, ¿qué tiene? Ese punto 1 tiene x1, voy a decir, la coordenada en x, que yo lo voy a llamar x sub 1, y tiene la coordenada en y, ¿no? La coordenada en y, que yo lo voy a llamar y sub 1, ¿ya? Y sub 1. Y eso es lo que tengo que encontrar, ¿no? Tengo que encontrar estas coordenadas, la coordenada x sub 1 y y sub 1, ¿no? Y eso me va a dar al punto p sub 1, ¿ya? Al punto 1, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar este x sub 1, el x sub 1, de la siguiente forma. Voy a decir x sub 1 es igual y me voy a fijar simplemente en las coordenadas de los puntos que tengo como dato, ¿no? En el punto A y en el punto B, ¿no? Punto A, punto B. Y quiero dividir a estos dos puntos o al segmento o a la línea que está entre estos dos puntos en una relación de un medio, ¿no? Es decir, como ya te he explicado, que la línea azul valga 1 y que la línea verde o esta llave verde valga 2, ¿no? Es decir, que haya el doble de distancia aquí que la que hay aquí, ¿no? Es por eso que estamos haciendo, la razón es un medio, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo quiero hacer eso entre el punto A, B, ¿no? Entonces tengo que trabajar con las coordenadas de A y con las coordenadas de B. Como voy a calcular primero X, entonces voy a trabajar con la coordenada en X de A y con la coordenada en X de B, ¿no? Y bueno, entonces reemplazo valores. X de A para mí vale menos 2 más la razón que he dicho que tiene que ser un medio, ¿no? Un medio multiplicado por la coordenada de X en B, que es 5,5. Todo eso sobre 1 más la razón que ya hemos dicho que es un medio, ¿no? Metemos todo eso a la calculadora, podemos meter todo esto a la calculadora y bueno, me va a dar como resultado esto de acá, x sub 1, ¿no? ¿Ya? Ya tengo x sub 1, me falta y sub 1, ¿no? Y sub 1. Ya, me falta y sub 1. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Hago lo mismo, pero con la y. Ya, voy a aplicar la misma fórmula, pero con la y. Digo, y sub 1 es igual a y de a multiplicado por la razón, diré sumado más la razón multiplicado por y sub b, ¿no? O y de b. Todo sobre 1 más la razón. Entonces lo que vamos a hacer es justamente reemplazar, ¿ya? Y de a para mí vale ¿cuánto? Vale 3, ¿no? Y de a vale 3 y la razón vale un medio, ¿ya? Y de b vale 0,5, ¿no? Acá está. Y de a vale 3, y de b vale 0,5 y bueno, la razón ya hemos dicho que vale un medio, ¿no? Entonces eso que reemplazamos, y de a vale 3, la razón un medio, y de b 0,5, todo sobre 1 más un medio, que es la razón, ¿no? Vamos a meter todo eso a la calculadora y me daría esto como resultado. Y sub 1 es igual a 13 sextos o igual a 2,17, ¿ya? Encuentro eso. Y bueno, ya habría encontrado el punto 1, ¿no? Ya tendría este punto 1. El punto 1 es 0,5 y 2,17, ¿no? Esto es su coordenada en X, X1 en este caso. Esta es su coordenada en Y sub 1 en este caso, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, veremos en nuestra gráfica, ya tengo el punto 1, ¿no? Y bueno,
puedo decir lo siguiente. De A al punto 1 hay una unidad y del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto B hay 2 unidades, ¿no? También lo puedo interpretar de esa forma, ¿ya? Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal si hago esto? Lo siguiente. Del punto 1 puedo decir hasta un supuesto punto 2 y del punto 2 al punto B que digamos del punto 1 al punto 2 que haya una unidad y del punto 2 al punto B que haya otra unidad, de tal forma que está quedando repartido como de A al punto 1 hay 1, del punto 1 al punto 2 hay 1 y del punto 2 al punto B hay 1. De tal forma que son 3 partes iguales, ¿no? Por lo tanto, con lo que yo tengo que trabajar es en esta parte, ¿no? Todo bien. Del punto 1 al punto B. Tengo que trabajar con eso y sacar la mitad, que es el punto medio, ¿no? Punto medio entre el punto 1 y el punto B. Sacar la mitad, ¿ya? Ahorita, ¿cómo está la razón entonces? Trabajamos con la razón, ¿no ve? En este tipo de ejercicios. Trabajamos con una razón. Ahorita la razón está repartida de la siguiente forma. Estoy repartiendo 1 aquí y 1 aquí, es decir, 1 sobre 1. Por lo tanto, la razón es igual a ¿cuánto? 1 sobre 1, ¿cuánto es? 1, ¿no? La razón va a ser 1 y voy a trabajar con las coordenadas del punto 1 y con las coordenadas del punto B. ¿Ya? Entonces, hacemos lo mismo. Ahí lo dejaremos esa parte. Ya. Haremos lo mismo y ya esta vez voy a decir lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. Del punto 1 al punto 2 tiene que haber 1, ¿no? Y del punto 2 a B tiene que haber 1, ¿no? 1 sobre 1 hemos dicho. Y al final la razón es igual a 1, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que estoy colocando aquí directamente. La razón es 1. ¿Con qué puntos estoy tratando? Y hemos dicho que vamos a tratar con el punto 1, que estaba aquí, ¿no? Ahí estaba el punto 1. Y el punto en B, ¿no? El punto en B, ¿ya? Que estaba aquí. Entonces, ya vamos a tratar con esos dos puntos, ¿ya? Primero voy a encontrar justamente, a ver cómo estoy hablando, que del punto 1 al punto 2 va a haber 1 y del punto 2 al punto B va a haber 1. Lo que yo quiero encontrar es justamente este punto 2, ¿no? Es ese punto 2. Y bueno, ese punto 2, en este caso sería punto 2, estoy encontrando el punto 2, ¿no? Que tendría que estar más o menos por aquí, ese punto 2, ¿no? Eh, ese punto 2 va a tener sus coordenadas, ¿no? También en x sub 2 y y sub 2, ¿ya? Ya, a ver, vamos a hacerlo de esta forma. X sub 2, y sub 2, ¿ya? X sub 2, y sub 2. Va a tener sus coordenadas de esa forma, ¿no? Entonces lo que yo voy a encontrar primero es x sub 2, ¿ya? X sub 2, como estoy trabajando con el punto 1 y estoy trabajando con el punto B para encontrar el punto que está en medio, que es ese punto 2, que va a estar en medio de los dos. Entonces, lo que yo tengo que trabajar es con las coordenadas en X del punto 1 y con las coordenadas en X del punto en B, ¿no? ¿Ya?
Entonces digo x sub 1 más la razón por x sub b o x de b. Todo sobre 1 más la razón, ¿no? X de 1 vale 0.5. Acá está. Más la razón es 1, ¿no? Es 1. Y el X de B es 5.5, creo, y eso está arriba, ya está en el enunciado. A ver, pero lo vamos a ver. Acá está, ¿no? X de B es el 5.5, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y eso es lo que estamos reemplazando, ¿no? Eso es lo que estamos reemplazando. Ya, todo sobre 1 más la razón que es 1. Vamos a colocar todo esto a la calculadora. Todo eso a la calculadora y me va a salir 3. ¿Ya? Y hacemos lo mismo, ¿no? Con y. Y sub 2 más la razón por y sub b. Todo esto sobre 1 más la razón. Y sub 1 es 2.17, ¿no? Más la razón que es 1 por y sub b, que es 0,5, ¿no? Y sub 1 igualmente está acá. Estamos reemplazando, pero solamente datos, ¿ya? Solo estamos haciendo eso. Acá está y sub 1, 2.17, ¿ya? Más la razón, que vale 1, ¿no? Más y sub b. Y sub b está arriba en el enunciado, pero vale 0.5, ¿ya? Ese y sub b. Todo sobre 1 más la razón. La razón es 1, ¿no? Si metemos todo esto a la calculadora, me va a dar 1,3, ¿ya? Y al final el punto 2, entonces, sería el x1, o más bien dicho, perdón, el x2 y el y2, ¿no ve? Y el y2, ¿ya? x2, y2. Entonces, de tal forma que el x2 vale 3, el y2 vale 1.3, entonces ya hemos encontrado el punto 2, ¿no? Y bueno, si lo graficamos, ya hemos encontrado el punto 2. Si lo graficamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, si lo graficamos, el punto 2 va a estar justamente aquí. Y bueno, tendríamos que medir, ¿no? Tendríamos que medir con una regla, aunque sea que la medida de acá, ya no voy a colocar 1, ¿ya? Voy a colocar distancia nada más, voy a decir distancia. Que esa distancia 1, aunque sea de A al punto 1, sea igual a la distancia 2, del punto 1 al punto 2, y sea igual a la distancia 3, del punto 2 a B, ¿ya? Las tres distancias sean iguales. ¿Ya? Entonces, es eso simplemente. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya, en el inciso número 2, esta vez me dice encontrar, bueno, dividir al segmento formado por el punto A y al punto B, ¿no? Estos dos puntos están formando una línea, ¿no? Que es un segmento. Hay que dividirlo en 4 partes iguales, me dice, ¿no? En 4 partes iguales. Ya, entonces para dividirlo en 4 partes iguales, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es esto. Puedo justamente dividir al punto A y al punto B en esto de acá. Puedo encontrar un punto 1 que le divida al punto A y al punto B
en su punto medio, ¿no? Es decir, del punto A al punto 1 va a haber una unidad, puedo decir, y del punto 1 al punto B va a haber una unidad. Es decir, que hay la misma longitud, de acá a acá, ¿ya? Hay la misma longitud del punto A al punto 1 que del punto 1 al punto B, ¿ya? Es decir, si del punto A al punto 1 hay 1 metro, puedo decir, 1 metro o 1 centímetro, no importa. Del punto 1 al punto B también tiene que haber 1 metro o 1 centímetro, ¿ya? Es decir, la misma medida tiene que haber del punto A al punto 1 que del punto 1 al punto B, ¿no? Por lo tanto, la razón va a ser esto, ¿no? La razón es eso, ¿ya? Del punto A, acá me estoy equivocando, ¿ya ven? Del punto A al punto 1 hay la misma relación que del punto 1 al punto B, ¿ya? Y eso es 1 sobre 1, ¿ya? 1 sobre 1 es igual a 1, ¿no? Es igual a 1. Por lo tanto, la relación, directamente la relación es 1, ¿ya? Es 1. Bueno, eso que se queda. La relación es 1, ¿ya? Y bueno, esto de acá hay que corregir, ¿no? Tiene que estar de esa forma. Punto A al punto 1, punto 2 al punto B es igual a 1. ¿Ya? Entonces, primero estamos trabajando con el punto A y con el punto B, ¿no? Entonces tengo que trabajar con sus coordenadas, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Quiero encontrar, o cuál es mi incógnita. Mi incógnita es el punto 1, ¿no? Es este punto 1. ¿Dónde estará ubicado este punto 1? Yo no sé. ¿Dónde está ubicado para que lo divida en la mitad al punto A, B, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es esto, ¿ya? Voy a hacer esto. Voy a decir, el punto 1 es la incógnita, tal como hemos hecho en el anterior ejercicio, y x sub 1 es la incógnita, por lo tanto, bueno, por lo tanto lo que yo tengo que encontrar es x sub 1 y y sub 1, ¿no? Y y sub 1, tengo que encontrar eso, porque eso es el punto 1, es la coordenada x sub 1 y y sub 1, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es encontrar justamente el x sub 1. El x sub 1, a ver, ¿con qué punto estoy trabajando? Hemos dicho, con el punto A y con el punto B. Entonces tengo que trabajar con sus coordenadas, ¿ya? Voy a utilizar x de A más la razón por x de B, todo sobre 1 más la razón. X de A vale menos 11, ¿no? Acá está. Eso es el x de A. Vale menos 11. Más 1 por el x de B. El x de B, ¿cuánto vale? Vale 5, ¿no? Y ahí está. 5. ¿No? Ahí está 5. Todo sobre 1 más la razón. La razón, ¿cuánto vale? Vale 1, ya hemos dicho, ¿no? Metemos todo esto en la calculadora o lo podemos calcular directamente, me sale menos 3, ¿ya? Muy bien, entonces lo mismo hacemos con el y sub 1, ¿no? Ya hemos dicho, este p sub 1 tiene x sub 1 y y sub 1, ¿no? Este p sub 1 tiene que tener x sub 1 y y sub 1. Ya he encontrado el x sub 1, vale menos 3. Ahora tengo que encontrar el y sub 1, ¿no? Y hago lo mismo, ¿no? Digo, esta vez y de a en vez de x, mira, en vez de x, estamos diciendo lo mismo, pero con y, ¿no? Y de a más la razón por y de b, todo sobre 1 más la razón. Y reemplazamos valores, ¿no? Y de a vale 7, más la razón que vale 1, ¿no? Por y de b que vale menos 3, ¿ya? Todo sobre 1 más la razón. Y bueno, justamente la razón, ¿cuánto es? La razón es 1, ¿no? Acá. Igual podemos hacer el cálculo mentalmente y sacar todo es igual a 2, ¿no? Todo es igual a 2. Por lo tanto, ya he encontrado la coordenada del punto 1. La coordenada del punto 1, ¿no? ¿Ya? Que es menos 3,2. ¿Ya? Y bueno, eso es lo que tengo que graficar justamente.
hacer en mi gráfica. Y bueno, si graficamos acá, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, el punto 1 está aquí, ¿ya? Vas a encontrar un punto ahí, ¿no? Hemos dicho que eso, el punto 1 es igual a menos 3,2, ¿no? Menos 3,2, ¿ya? Menos 3,2. Es aquí, aquí el punto 1, menos 3,2, ¿ya? Ahí es el punto 1. Entonces, justo está en menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2. Sube hasta arriba 2, ¿no ve? Entonces, es eso, ¿no? Ahí está el punto 1. Ya sé dónde está ubicado. Esto es la mitad de la recta desde el punto A hasta el punto B. ¿Ya? ¿Qué me falta ahora hacer? Me dice que lo divida en 4 partes. Lo que yo tengo son 2 partes nada más, ¿no? Entonces, habría que dividir desde el punto A hasta el punto 1, igual en 1, y del punto 2 al punto 1, también en 1, ¿ya? No te confundas acá. No estoy diciendo, no estoy trabajando con algo exacto, no algo medido. No estoy diciendo que de acá a acá, en la línea verde, esto tiene que valer, bueno, 1 centímetro o 1 metro, exacto. Sino estoy diciendo que una unidad del punto A al punto 1, una unidad del punto A al punto 1, si hay una unidad ahí, tiene que haber también una unidad del punto 1 al punto B, ¿no ve? Entonces, estamos diciendo lo mismo con el punto A y con el punto 2, ¿ya? Del punto A al punto 2 tiene que haber una unidad, y del punto, bueno, sí, del punto 2 al punto 1 también tiene que haber una unidad, ¿no? De acá a acá hay una unidad, y de acá a acá hay una unidad, ¿no? Lo que he hecho abajo con los corchetes, ¿ya? Simplemente lo tenemos que entender de esa forma, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, la razón del punto A al punto 2, a ver, acá lo voy a decir, ¿no? La razón es desde PA, ¿cuántas unidades hay de PA a P2? ¿Ya? A P2. ¿Y cuántas unidades hay de P2 a P1? Eso es lo que tenemos que colocar en la razón, ¿ya? Y bueno, ¿eso cuánto es? La razón, bueno, las unidades desde PA hasta P2, ¿cuánto es? Es 1 de aquí, ¿no? Es 1. Y la razón de P2 a P1, ¿cuánto es? O las unidades, perdón, las unidades de P2 a P1, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? En ambos tiene que haber una unidad. Por lo tanto, esto es igual a 1, ¿ya? 1 entre 1 es 1, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a reemplazar, o más bien dicho, vamos a trabajar con esa razón, y esa razón es la que tenemos que usar en las fórmulas que ya hemos visto, ¿no? A ver, acá está. Como estoy queriendo encontrar esta vez un P2, aquí, un punto 2, ¿no? Un punto 2. Entonces, como estoy queriendo encontrar un punto 2, ese punto 2, que es la incógnita, ¿no? Esta vez va a ser punto 2, ya no va a ser punto 1. Ya he encontrado el punto 1, ¿no? Ahora el punto 2 es la incógnita. Pues entonces lo que tengo que encontrar también es x sub 2 y y sub 2, ¿no? Ya, y y sub 2. Entonces, primero voy a encontrar x sub 2, ¿no? X sub 2. ¿Con qué puntos estamos trabajando? Y hemos dicho, acá está el punto A. Estamos trabajando con el punto A.
y con el punto 1, ¿no? El punto 1 tendría que estar más o menos por ahí, ¿ya? Queremos encontrar el punto 2 que está en medio. Entonces, estoy trabajando con, lo que yo quiero encontrar es esto de acá, el punto 2, de acá, ahí está el punto 2, el punto 1, diré el punto A, lo tengo, el punto 1 lo tengo, entonces trabajo con las coordenadas del punto A y el punto 1, ¿ya? Y digo lo siguiente, ya, x sub A más R por x sub 1 es igual a 1 más R. Estamos trabajando con el x de A y con el x de 1, ¿no? X de 1 hemos encontrado, Y de 1 hemos encontrado, ¿no? Ya hemos encontrado el punto 1, ¿no? En el anterior paso, ¿no? Eso está hallado, ¿ya? Entonces, reemplazamos los datos y me va a dar esto. X de A vale menos 11, ¿ya? Eso lo tenemos en los datos, está arriba. Más la razón que vale 1 por X sub 1, que vale menos 3. El punto 1 ya hemos hallado, ¿no? Entonces ya tenemos el x1 y el y1. Acá está el x1, ¿ya? Menos 3, ¿no? Menos 3. Sobre 1 más la razón. La razón, ¿cuánto vale? Hemos dicho, la razón vale 1, ¿no? Acá está. La razón vale 1, ¿no? Esa es la razón. Ahí está. ¿Ya? Y podemos calcular esto. Me va a salir menos 7. ¿Ya? Y bueno, ahora que hemos encontrado x sub 2, falta hallar y sub 2, ¿no? Y bueno, digo lo mismo, ¿ya? En vez de xa, lo digo esta vez ya, y de a más bien dicho, más la razón por y de 1, ¿no? Todo se vuelve en y, ya no trabajo con x, sino todo con y. Todo sobre 1 más la razón, ¿ya? Y bueno, reemplazo valores igual, y de a vale 7, más la razón que vale 1, y de 1 también debe estar arriba, ¿ya? Y eso vale 2, ¿no? Pero a ver, por si acaso lo vamos a ver siempre. Acá está. Del punto 1, ¿no? Del punto 1, a eso yo le llamo, a esto x1, ¿no? Al menos 3, y al 2, y de 1, ¿no? Entonces, y de 1 vale 2. Entonces, eso es lo que estamos reemplazando, ¿ya? Eso es lo que estamos reemplazando. Acá está, ¿no? Reemplazamos eso. Y de 1 vale 2. Y 1 más 1 acá. Y al final, si hago los cálculos correspondientes, me quedan 9 medios, 4.5 menos 7, todo esto con 4.5, ¿no? Ya. Entonces, ya he encontrado el punto 2. Sé que el punto 2 está ubicado acá, ¿no? Está ubicado en 7 negativo X y en 4.5 Y. Eso es lo que tengo que graficar, ¿no? Eso es lo que tengo que graficar. Y bueno, vamos a graficar, a ver, vamos a irnos a la gráfica. Ya. Entonces, a ver, voy a borrar todo esto. Y ya, me dice que está en el menos 7 y 4,5, ¿no? Menos 7, 4,5. Esa es la coordenada, ¿no? Del punto 2. Punto 2 es igual a eso, ¿no? Es igual a esto. Y a ver, vamos a ver en nuestra gráfica. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Acá está. Ahí está. Ya lo voy a marcar con, a ver, con verde. Con verde lo marcaremos una línea recta, ¿no? Hacia arriba. Es un poquito más acá. 4.5, ¿no? 4.5. Entonces, 4.5 arriba. 1, 2, 3, 4, casi por la mitad.
4.5, ¿no? En la mitad, más bien dicho. Y hacemos una línea recta. Ya, una línea recta. A ver, es que me estoy equivocando yo en algo. A ver, un momento, vamos a ver, menos 7, 4.5, ¿no? Sí, 4,5. Debería salir exactamente ahí el punto. Ya, entonces, acá pasa, al tomar la foto ya ha pasado algo, ya, pero tiene que salirnos ahí, 4,5 justamente, hacia arriba, ya. Entonces, tendría que quedarnos de esa forma, ¿ya? Lo puedes verificar, pero lo puedes verificar, hazte la gráfica y lo vas a verificar, ¿ya? Pero nos sale ahí, justamente, ¿ya? Entonces, ahí estaría el punto 2 y bueno, lo ha dividido, ¿no? Al punto A y al punto 1 lo ha dividido en dos partes iguales, ¿ya? Dos partes iguales, ¿no? Del punto A al punto 2, ya hemos dicho hay 1, y del punto 2 al punto 1 también hay 1, ¿no? Hay 1. Entonces, me faltaría hallar acá seguramente un punto 3, ¿ya? Ya ven, no he colocado el punto 3 ahí. Ahí tiene que haber un punto 3, ¿ya? De tal forma que pase lo mismo, ¿no? Que pase lo mismo, que del punto 1 al punto 3, ¿no? Que de acá a acá haya 1, ¿no? Y del punto 3 al punto B haya 1. Y hacemos el mismo método, ya el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, lo voy a dejar ahí nomás. Ya, hacemos el mismo procedimiento. Y bueno, yo me voy a saltar directo al resultado, ¿ya? El resultado me va a salir esto. 1 menos 0.5. Eso es el punto 3, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el punto 2, ¿no ven? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí está el punto 3. Y bueno, tendría que estar más o menos ubicado en el 1, 0.5, ¿no? Es decir, acá, en esta partecita, ¿no? Y bueno, tendría que darme del punto 1 al punto 3 la misma medida que del punto 3 al punto B, ¿no? Lo puedes medir vos, ¿ya? Una reglita del punto 1 al punto 3, digamos la distancia 1, lo voy a llamar, y del punto 3 al punto B, la distancia 2, lo vamos a decir. Y bueno, las dos distancias tienen que ser iguales, ¿ya? Las dos distancias tienen que ser iguales. Las dos distancias, distancia 2, y bueno, serían iguales esas dos distancias. Distancia 1 es igual a distancia 2. Y finalmente también puedo decir, ya, vamos a ir aunque sea de un inverso, distancia 3 acá. Y de acá, distancia 4. ¿No? Y tienen que ser lo mismo, ¿ya? Distancia 3 igual a distancia 4, igual a distancia 1, igual a distancia 2. Quiere decir que las cuatro distancias son iguales, ¿ya? Son iguales. Es eso, nada más. Ya, muy bien. Entonces, solo sería eso, ¿ya? Si te has dado cuenta acá, si yo quiero, digamos, partir esto en la mitad, ¿no?
tengo que decir que la distancia de acá a acá es 1, que la distancia de acá a acá es 1, ¿no ven? Tiene que ser la misma distancia. Pero, digamos, si yo quisiera dividirlo de otra forma, ya digamos de esta forma. A ver, de esta forma vamos a decir. Quiero dividir el segmento, digamos, en la razón de un tercio. ¿Qué es la razón de un tercio? Que justamente acá va a haber 1, una unidad, y aquí va a haber 3 unidades. Eso me estoy refiriendo, ¿ya? Del punto A al punto 2 va a haber una unidad. Puedo decir que va a haber una unidad, ¿no? Suponer que va a haber una unidad. Y del punto 2 al punto B, bueno, del punto 2 al punto B, tiene que haber 3 unidades. Puedo suponer que va a haber 3 unidades, ¿no? De tal forma que del punto A al punto 2 tenga una medida L, podemos decir, longitud L, de acá a acá, ¿no? Una longitud L, ¿ya? Y de acá a acá sea 3 veces L, ¿no? Sea el triple de lo que hay aquí. Es decir, aquí hay una L, aquí hay una L y aquí hay otra L, ¿no? Es decir, es razón de un tercio, ¿ya? Por eso se llama razón de un tercio. Acá hay una medida y aquí al lado hay el triple de esa medida, ¿ya? Si lo quisiera dividir de esa forma, ¿no? También lo puedo dividir de esta forma. Esta vez voy a trabajar con el punto A y con el punto, que sea el punto 3. Punto 3. Ahí lo vas a colocar ya. Punto 3, por favor. Acá se me olvidó colocarlo. ¿Ya? Punto 3. Puedo decir que de acá a acá hay 2 unidades. ¿Ya? 2 unidades. A ver, del punto A al punto 2 hay una unidad y del punto 2 al punto 3 hay 2 unidades, ¿no? Entonces estoy diciendo que aquí hay una longitud y de acá a acá hay 2 veces esa longitud. Es decir, simplemente aquí va a haber una distancia y aquí tiene que haber el doble de esa distancia. ¿Cuál es la razón? La razón es un medio, ¿no? Un medio. De aquí 1, de aquí 2, ¿no? Hace rato, me he olvidado colocar, pero hace rato, en el anterior ejercicio, la razón era un tercio. ¿Ya? Entonces, es eso, nada más para ubicarse cómo hay que colocar la razón, ¿ya? Cómo hay que colocar la razón. Ya. Entonces, a ver, ¿qué más? Muy bien. En el ejercicio número 6, ya lo que me da es la razón como dato, me da el punto A, me da un punto, 1, ¿no? Que me dice que está, bueno, me plantea esto. Hay un punto B, hay un punto A, va a haber un segmento, bueno, hay un segmento que es justamente el segmento formado por esos dos puntos, ya, y
tiene que haber un punto 1, me dice, ¿no? Tiene que haber un punto 1. Y me dice que ese punto 1 está separando a este punto B y a este punto A en la razón de 5 tercios, ¿no? O de 3 quintos, más bien dicho. Es decir, de acá a acá hay 3 unidades. Y de acá a acá hay 5 unidades. ¿Ya? Hay 5 unidades, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo, ¿ya? Del punto A al punto 1 hay como 3 unidades, hay como 3 longitudes, ¿no? ¿Ya? Y acá habría como 5 longitudes, ¿no? ¿Ya? Es decir, hay 3 unidades, puedo decir 3 centímetros, aunque sea, y acá tiene que haber 5 centímetros, ¿ya? Bueno, la cuestión es que una vez que obtengas la medida de aquí a aquí, ¿no? Esta es una forma de verificar distancia 1 y acá la distancia 2, ¿no? Lo que vas a hacer es simplemente dividir, ¿ya? Distancia 1 dividido entre distancia 2. La distancia 1 y la distancia 2, aunque sea con reglita obtener, ¿ya? Y dividí esas dos distancias en la calculadora y aproximadamente te tiene que salir 3 quintos. O lo que vale 3 quintos, ¿no? Aproximadamente te tiene que salir, bueno, 3 quintos en decimal vale 0,6, ¿no? Aproximadamente tiene que salirte 0,6. ¿Ya? 0,6 o 3 quintos, ¿no? O un aproximado de 0,6, ¿ya? Entonces, es eso. Bueno, ya, eso es una verificación nada más. A lo que vamos, a la incógnita, ¿no? Ya, entonces, me da, como decía, el problema, el punto 1 me lo va a dar, el punto A me lo da. Me dice que está dividido en una razón de 3 quintos. Y lo que me falta es el punto B, que es la incógnita, ¿no? Entonces, vamos a usar para esto la fórmula. El punto B es la incógnita, por lo tanto, la incógnita también es x de B y también es y de B, ¿no? Esa es la incógnita, por lo tanto. Entonces, acá tengo x sub 1, bueno, x sub 1 es igual a x sub a más r por x sub b sobre 1 más r, ¿no? Tenemos en cuenta que este es el punto, ¿no? X sub 1, Y sub 1 son las componentes de este punto de acá, del punto 1, ¿no? Ya. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos esto de acá, X sub 1 lo tenemos, ¿no? Como dato, acá está. Bueno, en el texto está simplemente como X, ¿ya? Yo lo he llamado X sub 1. ¿Ya? O punto 1, más bien dicho, perdón. Yo lo he llamado punto 1. Entonces, la componente en X del punto 1 es X sub 1, la componente en Y del punto 1 es Y sub 1, ¿no? Y sub 1 también. ¿Ya? Entonces, X sub 1 es igual a ¿qué? X sub A, tengo acá, ¿no? Esto es X sub A, ¿ya? Ya no lo voy a colocar. Tengo, ¿no? Tengo X sub A, tengo la razón, que es 3 quintos, tengo acá la razón, la única incógnita es X sub B, ¿no? Por lo tanto hay que despejar eso, ¿no? Hay que despejar. Es decir, todo esto pasaría de dividir a multiplicar, X sub A se vendría con negativo y finalmente R pasaría de multiplicar a dividir, ¿no? Y bueno, me va a quedar en todo este lado esto de acá, ¿ya? Y ahí es reemplazar datos nomás, ¿ya? ¿No? Ya que conocemos todo. Reemplazamos datos. ¿Ya? X sub 1 vale 4, esto es 1, la razón es 3 quintos, X sub A vale 10, positivo, la razón es 3 quintos. Metemos toda la calculadora y me da que X sub B es menos 6, ¿no? ¿Ya? Entonces,
haciendo de esta forma, yo he encontrado x sub b, ¿no? Y de la misma forma tengo que encontrar y sub b. Todas las x se van a volver en y, ¿ya? Todo eso se vuelve en y, ¿no? Y de esa forma encuentro y sub b, ¿ya? Eso está aquí. Está un poco más detallado. Y sub 1 sería igual a y sub a más la razón por y sub b sobre 1 más l. Y despejamos, ¿no? Y como te dije, todo lo que era x es como si se volviera en y, ¿no? Y reemplazamos datos, nada más, ¿ya? Reemplazamos datos simplemente. Y digo, y sub 1 que vale 2 por 1 más la razón que vale 3 quintos menos y sub a vale menos 1, ¿ya? Este y sub a, bueno, sí, este y sub a es parte del punto en a, ¿no? Y eso está arriba en el enunciado, ¿ya? Está en la parte de arriba en el enunciado, ¿no? Entonces, solo estoy reemplazando datos, nada más, ¿no? Todo sobre 3 quintos. Hago el cálculo correspondiente y me va a salir 7. Por lo tanto, el y sub b vale 7, ¿no? Entonces, x sub b y y sub b, ambos forman el ¿qué? El punto en b, ¿no? Punto en b. Lo reemplazo eso y va a ser menos 6,7, ¿no? El punto en b, ¿no? X sub b que vale menos 6, y sub b que vale 7, y bueno, ese va a ser el resultado. Graficamos eso, y justamente va a estar en menos 6, menos 1, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, y aproximadamente aquí tendría que ser 7 positivo, ¿ya? De tal forma que, ¿qué? Que se tiene que formar una línea recta, ¿no? Una línea recta como está, ¿ya? Se forma ahí entre el punto B, el punto 1 y el punto en A, una línea recta, ¿ya? Y con eso ya hemos encontrado este punto en B de acá, ¿ya? Entonces, espero que se haya entendido la idea. ¿Ya? Más que todo es justamente, como te decía, entender lo que estamos haciendo, ¿no? Es encontrar la razón, ¿ya? La razón en la cual quiero que se divida esta recta de acá, ¿no? El punto A y el punto A y el punto B. Ya nos imaginaremos que, bueno, estoy haciendo el problema de diferente forma, ya. Punto 1 no lo quiero. Bueno, no lo tengo ahorita, ¿no? Y es lo que quiero encontrar, digamos. Esta es la incógnita, perdón. Esta es la incógnita, voy a decir, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que ver es en qué razón lo quiero dividir, ¿no? Bueno, ya lo quiero dividir en la razón de 3 quintos, voy a decir. No me está dando este problema. Yo quiero dividirlo en 3 quintos. Entonces, tengo que decir que del punto 1 al punto A hay 3 y que del punto 1 al punto B hay 5, ¿no? Hay 5. Y queda de esa forma, ¿ya? Quedaría de esa forma. Diría punto en A punto 1, todo sobre del punto A al punto 1 y del punto 1 al punto B, ¿ya? Del punto A al punto 1 hay 3 y del punto 1 al punto B hay 5. Entonces, esa es la razón, ¿no? La razón sería 3 quintos, ¿ya? La razón sería 3 quintos. Entonces, está dividido en una razón de 3 unidades que hay del punto A al punto 1, dividido entre las unidades que hay del punto 1 al punto B, que serían 5, ¿no? Entonces, la razón sería 3 quintos. Ya hay que captarlo más o menos de esa forma.
Siempre para sacar el punto medio, si yo quiero dividir esto en la mitad, ¿no ve? Ya me olvidaré de esto. Si yo quiero dividir esto en la mitad, el punto B y el punto A en la mitad, entonces yo estoy buscando un punto, bueno, les voy a decir punto 1. Ya, punto 1. Entonces, si yo quiero sacar la mitad, de acá a acá tiene que haber, del punto A al punto 1, tiene que haber 1. Del punto 1 al punto B también tiene que haber 1. Eso me va a dar un punto que está en la mitad, ¿ya? Que está en la mitad. Es decir, hay la misma distancia del punto A al punto 1 y del punto 1 al punto B, ¿no? 1 sobre 1. Y la razón sería al final 1, ¿no? ¿Ya? Es eso. Ahora, si por el contrario quiero sacar 3 iguales, ¿no? Bueno, hay que sacar primero, hay que decir que punto 1, puedo decir que de acá a acá hay 2, no, perdón, puedo decir que de ahí a ahí hay 1, y bueno, ya de acá a acá hay 2. O también decir lo que estaba diciendo hace rato, no hay problema, ya no te hagas tanto lío en el sentido. Puedo decir también que de acá a acá hay 2 y de acá a acá hay 1. Bien, eso me va a ayudar a encontrar siempre acá una longitud, y aquí me va a ayudar a encontrar, digamos, 2 veces la longitud, ¿no? Es entenderlo de esa forma. Aquí hay una medida y aquí hay el doble de esa medida, ¿ya? De tal forma que esto va a estar en la relación de un medio, ¿no? ¿Ya? Y bueno, de esa forma ya tendría, eh, digamos, en un lado una medida y en el otro lado el doble, ¿no? Como en el otro lado es el doble, a esto lo hay que dividir justamente en otro punto, digamos un punto 2, un punto 2, donde aquí también va a haber 1 y acá también va a haber 1, ¿no? Y de esa forma estaría dividiendo en 3 partes iguales todo, ¿ya? Entonces, se trata de eso, de entender cómo estamos haciendo la división, ¿no? Y de entender lo que estamos formando con la razón, al plantear la razón, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces, eso es todo. Espero que se haya entendido la idea. Hasta luego.